¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Nos encontramos en nuestra primera clase teórica. Ustedes recuerdan que nuestra cátedra, en realidad todas las cátedras disponen de planes curriculares en relación a horas teóricas y prácticas. Los teóricos van a estar ofrecidos por mí, ofrecidos por los profesores adjuntos, el licenciado Dugo y la licenciada Panucci. Y bueno, vamos a trabajar de esta manera. Hoy lo hacemos de forma sincrónica, creemos que es una manera agilizadora y que no los cansa tampoco de tener tanta sincronía, porque el contexto virtual, la verdad, agota muchísimo. Entonces vamos a ir intercalando clases sincrónicas y asincrónicas, ¿sí? Las asincrónicas, en este momento, utilizo este método que es muy bueno, donde ustedes me pueden ver y pueden ir viendo el PowerPoint que les voy ofreciendo. Y bueno, esto va a quedar por supuesto en la plataforma a uso de ustedes para poder acompañar la lectura de cada unidad. Tengan en cuenta que después de este teórico estén atentos a los prácticos. Los prácticos están ya determinados por diferentes docentes, los auxiliares, las jefas de trabajo práctico. A mí me van a ver en todas las comisiones. Quizás no tengamos un contacto tan fluido, o sí, porque ustedes saben que tengo otras actividades que me obligan a quizás no poder estar como quisiera, ¿no? Sí, manejando los teóricos y están siempre supervisando la materia por ser la titular de la misma. Bueno, dando esta introducción, los voy a llevar al contexto sociohistórico de la psicología cognitiva. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de psicología cognitiva y desde qué contexto surge la misma? Vamos a tomar como antecedente histórico a una disciplina sumamente importante como es la filosofía. Todos han cursado en algún momento esta materia. La filosofía es una disciplina, una ciencia muy antigua, donde muchísimos pensadores se ocuparon y preocuparon de lo que es la mente humana, de cómo el sujeto aprende, de cómo el sujeto adquiere conocimiento. Remontémonos a 2500 años atrás, aproximadamente, acá en la filmina lo coloco, siglo I y siglo IX antes de Cristo, ¿sí? Ya se hablaba de la manera de conocer. El pensamiento era cómo accedíamos a conocer, cómo se empezaban a generar las primeras teorías del conocimiento. Y aquí hay dos propuestos teóricos muy importantes y que se contraponen en este sentido, como lo son el innatismo y el empirismo. Desde aquí van a salir los filósofos que son más racionalistas, los filósofos que son más empiristas, y en relación al innatismo y al empirismo, que justamente se contraponen, es porque en ese momento los pensadores se replanteaban cómo hacían para conocer, si lo hacían por una cuestión personal de actitudes que ya traían desde su nacimiento, o lo hacían a través de lo que iban conociendo por la experiencia previa que iban teniendo. Entonces eran dos cuestiones que se contraponían y generaban mucho interrogante, pero también fueron base de supuestos teóricos para seguir desarrollando la teoría. Tomo dos filósofos muy conocidos por todos, por todas, como son Aristóteles y Platón. Aristóteles ya era muy pionero en pensar en una de las habilidades cognitivas como es la memoria. La pensaba como un recurso que tenía que ver con la voluntad del ser humano. Él creía que se recordaba una situación porque era sumamente voluntaria, porque si no había voluntad no había memoria. Piensa en todo lo que sucedió, ¿no? Después de este pensamiento, todas las investigaciones y qué idea tenemos hoy de la memoria y qué importancia es hoy la memoria para el aprendizaje. Pero bueno, de alguna manera les quiero mostrar cómo ya él era un precursor en este sentido. Platón tomaba la percepción desde lo que es la visión, desde lo que es poder ver, ¿sí?, alguna situación nueva, algún objeto para poder
interpretarlo y así conocerlo, pero desde un lugar muy fisiológico. Él hablaba del ojo, ¿sí? De los ojos, que despedían partículas visuales que hacían que se apropien y que tomen a este nuevo objeto de conocimiento y de esa manera poder percibirlo. También una habilidad que hoy hay muchísima información al respecto, como es la percepción y tan importante a la hora del aprendizaje. 140 años pasaron después de toda esta, imagínense que traté de reducir de manera muy pequeña 2500 años de historia en relación a la filosofía y la importancia en estos cuestionamientos de la adquisición del conocimiento. Pero 140 años pasaron, aproximadamente en 1920, me refiero a 140 años después de esta gran franja histórica, donde la ciencia psicológica necesitaba empezar a tener su propia autonomía. Ustedes saben que la psicología es una de nuestras ciencias precursoras. La psicopedagogía se configura desde la psicología y la pedagogía. Después nosotros vamos conformando nuestra propia disciplina, pero nuestro marco teórico en nuestra formación viene de los supuestos psicológicos, de todas las teorías psicológicas que nos atraviesan. Entonces, bueno, volviendo a esto de los 140 años, costó muchísimo para que la psicología pueda desprenderse de esta ciencia filosófica, y en 1920 se posicionan siglo XIX, recuerden, donde la psicología por fin se despega y genera autonomía como ciencia psicológica, y por medio de dos modelos teóricos predominantes, ¿sí? Cuando hablamos de psicología como ciencia, en ese contexto sociohistórico se va a hablar desde Norteamérica, desde Estados Unidos, de un modelo pavloviano, ¿sí? Que tiene que ver con la teoría conductista, cuyos representantes son Skinner y Watson, los más conocidos. Y desde Europa genera mucha presencia un enfoque teórico como el psicoanálisis, cuyo representante es Sigmund Freud, el cual descubre y empieza a hablar de un modelo psicodinámico en relación a los seres humanos, y empieza a hablar del inconsciente, ¿sí? Descubre este gran concepto, este concepto abstracto, ¿sí? Y tan significativo en los seres humanos como es el inconsciente. Y a través de las teorías sexuales infantiles trata de darle respuesta a las situaciones traumáticas y de las situaciones de neurosis presentadas en los seres humanos. Entonces, dos modelos totalmente contrapuestos, como son el conductismo y el psicoanálisis, hacen presencia en este contexto sociohistórico, tratando de dar respuesta a las diferentes situaciones de aprendizaje que los seres humanos en ese momento debían atravesar. Pero, transcurrido 30 años, hacia 1950, comienza un periodo de crisis. ¿De crisis por qué? Porque el conductismo ya no puede dar respuesta a este nuevo paradigma, quiero decir, sí, sería este nuevo paradigma de situaciones presentes en relación a los seres humanos. Hay cuestiones que se empiezan a presentar en relación al ser humano en ese contexto de aprendizaje, tanto en niños, en adultos, en adolescentes, donde el conductismo no puede solo dar respuesta y el psicoanálisis tampoco. Por eso hablamos de una gran crisis en lo que es la ciencia psicológica. El conductismo, ¿qué es lo que hacía en ese momento? Recuerden que es una teoría del aprendizaje. El conductismo reducía, ¿sí? A la situación de comportamiento. Ustedes saben que el objetivo de la psicología es estudiar el comportamiento de las personas, las conductas de las personas, pero dentro de ese contexto de comportamiento, el conductismo solo daba respuesta frente a una situación observable y experimental que pasaba por laboratorio, ¿sí? Con diagramas, dispositivos que tenían que ver
con darle estímulo y respuesta a una situación conductual presente, ¿sí? Pero no podía ir más allá. El psicoanálisis seguía hablando de situaciones que tenían que ver con cuestiones traumáticas en relación a las teorías infantiles de la sexualidad propuestas por Freud, pero no había más avance en relación al contexto y a las diferentes situaciones que se vivían en el mundo en ese momento. Con lo cual empieza a generarse dudas y contraofertas y oposición y nuevas respuestas, dejando de lado los supuestos conductistas y psicodinámicos, donde la psicología tenía que empezar a dar respuesta con situaciones que no se reduzcan, porque algo muy de un error muy importante que tenía el conductismo, como les digo, que tiene que ver con lo reductible en relación a la observación de la conducta humana, era utilizar los métodos introspectivos. También el psicoanálisis ha utilizado métodos hipnóticos, métodos que tenían que ver con esta introspección. Y es importante saber que los métodos, la introspección, los métodos introspectivos no son objetivos, ¿sí? Son sumamente subjetivos, con lo cual la introspección nos sirve a nosotros mismos. De ahí podemos denominar lo que es la conocida metacognición, poder pensar sobre el propio pensamiento, pero cada uno tiene su propia introspección, que es su propia digamos, interiorización hacia uno. Pero yo o sea, lo que no podían hacer los terapeutas, los psicólogos en ese momento, es generar esta introspección hacia el otro. No hay manera de abstraer esa mente humana, ¿sí? Y hacer uso de ella. Era muy difícil comprobarlo. ¿Me explico con esto? Espero que sí. Entonces, se empieza a disminuir esta idea de refuerzo operante en una situación de comportamiento, ¿sí? Porque no hay manera de poder comprobar por medio de la introspección qué le pasa al otro, porque el otro no es esa conducta específica en determinado comportamiento. Este otro es mucho más. Dentro de esa conducta, ¿qué encuentran los psicólogos en ese momento investigando? Encuentran estados mentales superiores, de nivel superior, que se empiezan a complejizar y empiezan a desarrollar un nuevo perfil cognitivo, un nuevo paradigma científico, ¿sí? Entonces se empiezan a aceptar los procesos mentales como objetos puros de la psicología. Ya hablamos de procesos, no hablamos de situaciones de conducta como en 1920, cuando les comentaba que estos dos soportes teóricos tan importantes sostenían. Entonces, vuelvo a repetir, la psicología cognitiva va a surgir de la psicología académica americana. ¿Cómo? En respuesta de una situación concreta de la presencia y el descubrimiento de procesos mentales en relación a diferentes perfiles cognitivos, ¿sí? Donde el objeto de la psicología cognitiva va a posicionarse en el sistema de procesamiento de la información, ¿sí? Esto es muy importante y es muy innovador en ese contexto. Por eso cuando hablamos de psicología cognitiva hablamos de sistemas, sistema que tiene toda una envergadura muy importante en nuestro cerebro, en nuestro sistema de nervioso central, en nuestro sistema de funciones cognitivas superiores. Este sistema cumple diferentes funciones, tiene procesos, tiene inicios, tiene fines, tiene retroalimentación. Bueno, esto es un concepto que empieza a establecerse como nuevo paradigma, el sistema de la psicología cognitiva, con un objeto de estudio, como lo dije anteriormente, que tiene que ver con estos procesos internos, ¿sí? En relación a estas funciones superiores, ¿sí? Cognitivas, como lo son el pensamiento. El pensamiento va a venir de la mano del lenguaje, que es anticipador a un pensamiento. La memoria, como recurso necesario a la hora de conocer. La percepción, ¿sí? La atención. Bueno, procesos internos que llevan una dinámica específica dentro de este sistema cognitivo.
y una metodología hipotética deductiva experimental. Siempre hay un método. Cuando hay ciencia hay método. ¿Por qué hipotética? Porque si hay ciencia y hay método, hay hipótesis. Siempre es necesario hipotetizar. Y por suerte, todos estos grandes pensadores han continuado desarrollando diferentes hipótesis para poder deducir diferentes respuestas a estas hipótesis, descartarlas o no para generar ciencia científica, desde un método experimental, que no es el reductible que en un momento propuso el conductismo. Por eso el conductismo también empieza como a reordenarse y a poder incorporar todas estas cuestiones, más allá de que sostienen muchos conductistas hoy esto que antiguamente nuestros amigos Skinner y Watson y Pavlov proponían, ¿no? Pero tienen un objetivo primordial, pero se han acomodado porque es una teoría del aprendizaje que le sirvió a la psicología cognitiva para empezar a posicionarse, ¿sí? Y cuando hablo, aquí quise hacer una pestañita que habla de actividades observables. Recuerdan que yo les decía que el conductismo solo se dedicaba a la observación y reducía a esa conducta, no iba más allá de lo que veía en ese momento en el experimento o en el laboratorio. No me refiero a esta observación, me refiero a las actividades. La psicología cognitiva va a tomar actividades del ser humano observables para poder avanzar en este nuevo descubrimiento, ¿sí? Que es la ciencia cognitiva. Para nosotros es muy importante la observación como profesionales de la psicopedagogía. A nosotros nos interesa el sujeto en situación de aprendizaje. Entonces, qué importante es el saber y el conocer los requerimientos de la psicología cognitiva para poder reconocer y poder entender cómo nuestros pacientes, sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto, procesa la información. ¿Para qué? Para poder lograr aprendizaje y poder dar una resolución inmediata, ¿sí?, a cualquier situación problemática que se le presente, porque este es el fin de nuestra especificidad, ¿sí?, la psicopedagogía. Cuando me refiero a dar resolución, no quiere decir solamente resolver un problema matemático, ¿sí? Una de las cuestiones que tenían en ese momento los investigadores era a través del sistema educativo. Recuerden ustedes que los niños lo más complejo que les resulta en una actividad matemática es la resta, ¿sí? La suma como que la pueden entender, pero la resta no. Bueno, la psicología cognitiva nos permite y nos da recursos para poder entender qué leyes, qué normas, qué proceso cumple este niño para poder entender la resta. ¿Sí? Les doy un ejemplo práctico pensando tanto en un paciente niño o en el sistema educativo. Entonces, siempre dentro de una actividad, nunca reduciendo la conducta, reduciendo la situación. Bien, seguimos con el modelo cognitivo. Acá entran en juego tres enfoques muy importantes. El genético piagetiano, lo vamos a ver en la unidad 2, sumamente posicional, porque desde esta genética piagetiana, ya sumamente precursor, Piaget, nombraba y hablaba a través de sus escritos y de sus papers científicos y de sus investigaciones, ya hablaba de estructuras, ya hablaba de esquemas, ya hablaba de sistemas, ¿sí? Sistemas que sin esos esquemas y sin esa estructura ordenada, con normas, con procesos adecuados, con símbolos, ¿sí? No es posible poder avanzar en una adaptación que me va a llevar a un equilibrio como ser humano, que tiene que ver con aprendizaje. Vygotsky, que toma todo el contexto histórico-social, histórico-cultural soviético, sí, el contexto sociohistórico de la persona, lo determina determina al ser humano con una mirada digamos, del lugar
de procedencia, del hábitat, teniendo en cuenta su cultura, su contexto, ¿sí? Tomando toda la teorización piagetiana y sumando toda esta mirada sociocultural y volviendo también a repensar la importancia del lenguaje, donde junto al procesamiento de la información, ¿sí? Que es otro gran enfoque, piensen que la psicología cognitiva ya estamos ubicados en mediados de la década del 50, 1956, es donde ya empezamos a poder visualizar los primeros autores que empiezan a escribir y a denominar a la psicología cognitiva como tal. Este lenguaje como decodificador de situaciones de información inherentes al ser humano, a nuevos conocimientos. Vygotsky ya incorpora el lenguaje y la importancia que el lenguaje tiene desde este simbolismo, ¿sí? Y bueno, este procesamiento de información se empieza a pensar, ¿sí? De la mano de lo que denominamos el poder de las metáforas. ¿Cómo procesamos nosotros la información que adquirimos del medio? Ustedes en este momento están atentamente escuchándome, mirando las filminas. Bueno, ¿qué pasa con nuestro sistema cognitivo? ¿Es solamente observable? ¿Podemos pensarlo desde el conductismo? No. Acá hay procesos que configuran a este perfil cognitivo con diferentes habilidades funcionales, ¿sí? A nuestro propio sistema, porque por supuesto cada uno tiene una modalidad diferente de aprendizaje y este proceso de información es diferente en cada persona, pero sí las habilidades son las mismas en todas las personas. Cuando hablamos de habilidades funcionales, de funciones cognitivas, vuelvo a repetir, hablamos del lenguaje, hablamos del pensamiento, de la memoria, de la atención, de la percepción, ¿sí? Y de todo lo que la investigación científica, de la mano de las neurociencias, pudo aportar y sigue aportando a la psicología cognitiva a través de los papers científicos, a través de las neuroimágenes. Piensen que hay estudios, me refiero a neuroimágenes, a tomografías computadas, resonancias magnéticas, evocadores, que permiten a los científicos poder observar cómo nuestro sistema cognitivo funciona en determinada situación, ¿sí? Por ejemplo, la dislexia. Hay estudios muy avanzados de cómo una persona con dislexia decodifica determinada situación y cómo sus funciones cerebrales se activan de manera diferente a una persona que no es disléxica. Por eso este procesamiento de información se configura en esta metáfora computacional. Y me animé a hablar del poder de las metáforas. En los textos también lo hablan, pero bueno, es algo que yo utilizo mucho. Las metáforas son sumamente importantes para nuestro aprendizaje, para nuestras lecturas, para la literatura. Metaforizamos todo el tiempo, pero esa metáfora permite acceder a nuevos entendimientos, a nuevas comprensiones. Los científicos se dieron cuenta de esto y no minimizaron a la metáfora, justamente se dieron cuenta que metaforizando este proceso cognitivo, comparando la mente humana con los ordenadores, es un concepto eh, quizás español, porque este texto está sacado de Carretero, de Introducción a la Psicología Cognitiva. Los ordenadores son los sistemas computacionales. Empezaron a avanzar en estas investigaciones donde justamente se desarrolla la arquitectura de la metáfora computacional. ¿Cómo? La importancia de la metáfora como supuesto básico de teoría, ¿sí? Conformaba, daba base, andamiaba a una teoría científica, ¿sí? En este sentido, metáfora computacional igual a procesamiento. Vayamos a un ejemplo muy básico. La plataforma virtual en este momento es un modelo, ¿sí? Informático donde procesa toda la información de nosotros docentes y de ustedes alumnos. Hay distintos signos, algoritmos, normas
reglas que esta plataforma virtual en la que ustedes hacen hoy acceso a las clases presenciales, que determinan justamente el procesamiento de la información. Bueno, de esta manera los procesos mentales también se desarrollan, ¿sí? Y configuran procesos de información a modo de la metáfora computacional, ¿sí? Nuestros procesos a través de leyes, de signos, de algoritmos, también adquieren conocimiento, como lo es hoy el campus virtual, por ejemplo. Por eso es muy importante entender este concepto de la metáfora computacional y de cómo colaboró en crear ciencia cognitiva, ¿sí? Acá lo defino, consiste en el estudio de los sistemas inteligentes. ¿Por qué sistemas inteligentes? Pensamos en ordenadores, plataformas virtuales, robótica, todo aquel organismo, ¿sí? Dispositivo natural o artificial que suponga justamente una acción inteligente en la persona. Miren qué importante es entender el poder de las metáforas computacionales, ¿sí? Vamos a avanzar en el tema, pero que justamente rompe muchísimos esquemas, muchísimos paradigmas en relación a esto. Por eso quería destacarlo así. Por supuesto, van a estar las dudas en los prácticos para lo que ustedes necesiten, pero es importante que puedan entender cómo juegan hoy las metáforas computacionales en la ciencia cognitiva y qué necesario es entender que toda acción, cuando le llamamos inteligente, ¿cómo definimos la inteligencia? Como la capacidad de poder resolver cualquier situación problemática, cualquiera sea, ¿sí? No es una situación académica solamente. Puede ser de adaptación, puede ser de ingreso al campus, de realizar un trámite, todo lo que tenga que ver con resolver, ¿sí? Ese obstáculo que me permite avanzar. Bueno, eso es lo contrario al concepto de inteligencia, ¿sí? Por eso ahí es donde se posiciona este procesamiento de información, por eso hay que trabajar muchísimo en ello con nuestros pacientes, con nuestros niños, con nuestros estudiantes, para poder dinamizar todas estas funciones cognitivas tan necesarias a la hora de aprender.